Conferencia 5 La Ilustración, parte 2 El nuevo mundo valiente que describimos en el último capítulo, y la fe en la ciencia y la naturaleza, tiene otro aspecto, que es la visión religiosa de esta época. Y en todos estos filósofos y escritores que examinaremos, vemos algo que ya se está convirtiendo, que ya nos es familiar. Porque muchos de los argumentos que utilizan los hemos escuchado nosotros mismos. Esto es ya, se puede decir, la longitud de onda o el universo del discurso en el que también hablamos nosotros. Sus argumentos eran un poco diferentes, eran más ingenuos que los del científico ilustrado de hoy, pero siguen hablando básicamente el mismo tipo de lenguaje, tratando de probar las cosas mediante la ciencia o la razón, y así sucesivamente. Esta época del sistema newtoniano es también la época de la religión de la razón. Se puede decir que en la época del Renacimiento y la Reforma, el cristianismo fue descuidado o reducido a sus elementos esenciales, simplificado como intentaron hacer los protestantes, pero aún así, aquellos que creían en el cristianismo seguían aferrándose de alguna manera al pasado. Ya en Tomás de Aquino y Francisco de Asís vimos que el cristianismo se estaba volviendo bastante diferente, pero aún así el contenido básico de la fe exteriormente era bastante similar al cristianismo tradicional, solo que estaban cambiando todo el enfoque hacia él, lo que llevaría más tarde a un cambio en el contenido también. Pero en esta nueva era, la era de la Ilustración, vemos que el contenido mismo de la fe está siendo cambiado ahora, y aparecen ideas religiosas completamente nuevas. La razón de esto es que la religión está ahora sometida al mismo estándar que la ciencia, el estudio externo del mundo externo, es decir, el estándar de la razón. Y así continúa el proceso que comenzó con la escolástica cuando la razón se colocó por encima de la fe y la tradición. Esta fue la época en que los hombres soñaron con una religión de razonabilidad. Citaremos a varios de los escritores de esta época. Todos tienen un enfoque ligeramente diferente, pero al final tienen una filosofía muy similar. Por ejemplo, Diderot, el gran enciclopedista, habla de deshacerse de los prejuicios en la religión. En una de sus obras, un orador habla sobre la importancia de mantener a la gente en la esclavitud de ciertos prejuicios por el bien público. A esto Diderot responde, ¿qué prejuicios? Si un hombre admite una vez la existencia de un Dios, la realidad del bien y del mal moral, la inmoralidad del alma, las recompensas y castigos futuros, ¿qué necesidad tiene de prejuicios? Suponiendo que esté iniciado en todos los misterios de la transubstanciación, la consubstanciación, la Trinidad, la unión hipostática, la predestinación, la encarnación y el resto, ¿será un mejor ciudadano por ello? Así que obviamente el nuevo estándar que se aplica es un estándar muy externo. La razonabilidad y todas estas cosas que parecen complicadas por la tradición ortodoxa, las doctrinas básicas de la fe, ahora llegan a parecer demasiado complicadas. No nos ayuda a vivir mejor, según este punto de vista, y es completamente irracional. Y nótese que la mayoría de estas personas conservan algunas creencias básicas, es decir, artículos de fe como la existencia del bien y del mal, de Dios y de la vida después de la muerte. La Ilustración en Inglaterra en este periodo el liderazgo en la expresión del espíritu de la época pasa a Inglaterra. Porque Inglaterra era el lugar donde después de 1689 hubo el edicto de tolerancia donde todas las religiones y todas las sectas cristianas están permitidas existir excepto el catolicismo y el unitarismo, es decir, varias clases de protestantismo, anglicanismo se volvieron legales. Vemos esta combinación de mentalidad abierta, así llamada, con intolerancia continuada, porque los católicos tuvieron un tiempo muy difícil en Inglaterra durante mucho tiempo hasta el siglo XIX, e incluso hoy la persuasión anglicana de mente abierta es extremadamente estrecha en algunos aspectos, tanto así que cuando había un inglés en nuestra iglesia que quería ser bautizado y convertirse en sacerdote, tuvo que ir a Francia donde Vladica John lo ordenó porque no estaba permitido en Inglaterra que un clérigo anglicano se convirtiera en ortodoxo. E incluso hoy nuestra misión inglesa está muy restringida. Los anglicanos están muy en contra de cualquier tipo de conversos que vengan a la ortodoxia y hay incluso leyes sobre clérigos que se convierten en ortodoxos. Así que hay una combinación de una mentalidad estrecha y burocrática con libertad.
Puedes creer lo que quieras mientras estés en la iglesia anglicana o simplemente no te importe la religión. Pero están muy en contra de cualquier otro tipo de creencia fuerte que tenga libertad. Y la mayoría de las personas que examinaremos hoy son escritores ingleses que, aunque por supuesto no son filósofos profundos, están en la escuela pragmática inglesa, pero sus ideas estaban muy de acuerdo con el espíritu de la época y se extendieron a Francia y Alemania, y especialmente en Francia tuvieron seguidores incluso muy radicales. Los ingleses generalmente se abstuvieron de las consecuencias más radicales porque son muy prácticos. Puedes mantener el pasado y seguir siendo un libre pensador sin llegar hasta el final. Ya en el siglo XVII había un Lord Herbert de Cherbury, que murió en 1648, que fue uno de los principales teólogos, así llamados, de esta nueva religión naturalista. Y él también, como muchas personas en el Renacimiento, había escuchado una voz sobrenatural que sancionaba su religión natural. Según él, hay 5 artículos de fe en los que todos los cristianos pueden estar de acuerdo independientemente de su secta o sus diferencias teológicas. Así que ves que va a hacer de la razón, una especie de síntesis, la esencia del cristianismo. Y estos 5 artículos de fe en los que todos están de acuerdo son, a saber, que Dios existe, que debe ser adorado, que se le adora principalmente por la piedad y la virtud, que los hombres están llamados al arrepentimiento, y que hay una vida después de la muerte de recompensas y castigos. Pensaba que estos eran razonables, por supuesto, no sobre la base de la razón sino porque la gente que conocía y la gente pensante común de esa época todavía creía, todavía conservaba esto del cristianismo. Pero después de él habría puntos de vista mucho más radicales. Hay otro pensador, John Toland, un clérigo anglicano, creo que era clérigo, que murió en 1722, que escribió un libro llamado El cristianismo no es misterioso, donde quería explicar cómo el cristianismo es realmente muy razonable, no tienes que tener ninguna superstición para creer en el cristianismo. Y dijo que, no hay nada en el Evangelio contrario a la razón, ni por encima de ella, y que ninguna doctrina cristiana puede ser llamada propiamente un misterio. Así que todo es perfectamente comprensible. Un buen hombre de sentido común entenderá de qué se trata el cristianismo. Otro de la misma época, Matthew Tyndall, que murió en 1733, escribió otro libro sobre el mismo tipo de tema llamado El cristianismo tan antiguo como la creación. Y según él, el Evangelio es simplemente la ley de la naturaleza. Y cualquier revelación por encima de esto es realmente bastante inútil. El cristianismo se reduce simplemente a lo que es natural. En esta época había 2 escuelas de pensamiento en Inglaterra, es decir, los conservadores que eran llamados los sobrenaturalistas y los radicales que se convirtieron en los deístas. Pero todos tenían en común esta fe de que la religión no es más que lo que es natural. Los sobrenaturalistas pensaban que la revelación sí añadía algo a la religión natural, aunque no mucho. Se pensaba que se usaba como una especie de sello de autenticidad, como decir oro de 24 quilates. Deriva tu creencia de la razón y la naturaleza y luego la revelación viene y dice, esto es verdad. Eso es más o menos todo lo que hacía. Y estos eran los conservadores. Por ejemplo, tenemos como ejemplo de un conservador a John Locke, el filósofo, quien dijo, en todas las cosas de este tipo, la religión, hay poca necesidad o uso de la revelación. Dios nos ha proporcionado medios naturales y más seguros para llegar a un conocimiento de ellas. Porque cualquier verdad de la que lleguemos a un descubrimiento más claro a partir del conocimiento y la contemplación de nuestras propias ideas, siempre será más cierta para nosotros que aquellas que nos son transmitidas por la revelación tradicional. Es obviamente la idea aquí de que la revelación viene de fuera como si te fuera impuesta, mientras que lo que viene de dentro de ti, lo que realmente te persuade, son argumentos racionales. En el Nuevo Testamento, John Locke encontró que realmente solo hay 2 condiciones establecidas para la salvación. Estas 2, fe y arrepentimiento, es decir, creer que Jesús es el Mesías, y una buena vida, son las condiciones indispensables del nuevo pacto que deben cumplir todos aquellos que quieran obtener la vida eterna.
Así que todo lo que tenemos que hacer es creer y llevar una vida recta. Ya la ortodoxia está bastante reducida, bastante borrada. Todo lo que queda es un protestantismo muy estrecho. Escribió un libro típicamente llamado La razonabilidad del cristianismo. Así que el cristianismo se convirtió, incluso con los conservadores, en realidad en un sistema filosófico racional que apelaba al sentido común. Y aquellos a quienes no les gustaba esto, aparentemente no tenían argumentos racionales, y así las principales rebeliones contra este racionalismo fueron los movimientos de clase baja del pietismo, el metodismo y demás, que basaban la religión en el sentimiento. Y entre los intelectuales, parece que solo Pascal vio a través de todo esto y fue muy profundo en sus observaciones sobre esta religión de la razón. Dijo que si quieres probar la religión por la razón, mejor no tomes el cristianismo, porque está demasiado lleno de misterios. Puedes probar más fácilmente la verdad del Islam porque tiene menos misterios. Pero el movimiento de la razón, una vez que se puso en marcha, no se puede detener donde se quiera. Los escolásticos pensaron que aceptarían todo el contenido del cristianismo y simplemente lo harían lógico. Los que vinieron después rechazaron muchos de los pequeños puntos sobre los que argumentaban y dijeron que había una cierta esencia que se podía retener. Luego la esencia se hizo cada vez más pequeña y finalmente quisieron acabar con los misterios por completo. Y ahora veremos que la idea de la religión en general comienza a ser atacada, continuará.